Bueno, la clase de hoy es acerca de la insuficiencia renal aguda. ¿Cuáles son los objetivos de la sesión? A ver, los objetivos son, pues, obviamente definir el concepto de la injuria renal aguda o insuficiencia renal aguda, sus criterios diagnósticos, describir los signos y síntomas clínicos de esta y sus manifestaciones clínicas más frecuentes, clasificarla en sus tres tipos, ¿no? Prerrenal, renal y posrenal, según su mecanismo fisiopatológico, interpretar los principales hallazgos de laboratorio y de imagen en pacientes con sospecha de insuficiencia renal aguda y proponer el tratamiento médico general y específico para cada tipo de injuria renal aguda. Siguiente. Vamos a empezar con un casito clínico. Paciente varón de 55 años con antecedente de hipertensión arterial. Acude por urgencias por presentar vómitos intensos y diarrea de 2 días de evolución. Refiere disminución importante de la ingesta de líquidos. Siguiente. Al examen, presión arterial 90/60, mucosas orales secas, llenado capilar lento. ¿Cuál sería para ustedes el diagnóstico probable? A ver. Tiene vómitos, diarrea, lo básico. De repente una geca, ¿no? Puede ser. Y secundario a una geca, ¿qué podría pasarle a este paciente? Recuerden qué tema estamos tratando. Podría haber de repente la hipovolemia, porque recuerden que clínicamente hay mucosas orales secas, entonces esta hipovolemia puede estar provocando hipoperfusión renal. ¿Qué podría tener? A ver, ¿quién me dice? Chicos, ¿de qué se trata el tema? Insuficiencia Enfermedad, renal. claro, insuficiencia renal. ¿Aguda o crónica? Aguda. Aguda. Muy bien. En la clase de hoy, entonces vamos a saber al final de la clase si sería prerrenal, intrínseca o posrenal. ¿Tú qué crees? ¿Sería prerrenal, intrínseca o posrenal? A ver, ¿qué Prerrenal, tipo doc. de prerrenal? Claro, porque la prerrenal es cuando hay pérdidas, ¿no? En situaciones de hipovolemia, que es el caso del paciente. Ya, entonces hasta ahí ya sabemos que es de repente una injuria renal aguda prerrenal. Ya, muy bien. A ver, avancemos, ¿qué más? ¿Qué exámenes le solicito? Clínicamente yo ya tengo algo en mente, pero necesito exámenes de apoyo diagnóstico, ¿no? Para corroborar lo que tengo en mente. ¿Qué le solicito? A ver, ¿qué le puedo solicitar? ¿Quién me dice? ¿Qué examen para mí es importante que tendría que estar alterado para yo decir, sí, hay una alteración en la función del riñón y hay una injuria renal? No hay un daño ¿Creatinina renal, y uri? ¿O no? creatinina y urea. En el caso de la injuria renal aguda, como vamos a ver más adelante, es más importante la creatinina. ¿Ya? La creatinina incluso se utiliza cuando veamos las escalas de clasificación funcional, se utiliza la creatinina incluso para estadiar los grados de severidad de injuria renal aguda. Se utiliza la creatinina más que la urea.
Ya, muy bien, la creatinina. Entonces, ¿qué más le pido? En la clase anterior que vimos todo lo que era fisiología y anatomía renal, vimos que en el riñón, de acuerdo a toda a la fisiología, también se encarga de la filtración, la secreción, la reabsorción de muchos iones, de solutos y por ende también va a haber alteraciones de iones, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué más le pido? Electrolitos. Electrolitos. Y recuerden, siempre que hablamos de nefro, medio interno, un AGA, ¿no? Un AGA, porque si ya está fallando el riñón, es muy probable que podría haber una acidosis metabólica y de repente algún trastorno hidroelectrolítico. En el caso de este paciente que está con una deshidratación, podría haber una hiponatremia o de repente si es una deshidratación severísima, podría haber una hipernatremia, ¿no? Eso. Entonces, ¿qué más le pediría? ¿Algún examen imagenológico que quisieran pedirle adicionalmente? Ecografía, doctora. Una ecografía. Una ecografía es lo básico, no necesitamos más. Ya. Muy bien, sigamos con el caso. Siguiente. Bien, ahí tenemos los exámenes. Tiene una hemoglobina de 13.1, una creatinina de 3.1 y revisando en su historia previa, veíamos que tenía un basal de 1, una urea de 85. ¿Qué más sigue? Un sodio de 134, un potasio de 5.2. ¿Qué más? Una fracción de excreción de sodio de 0.5%, un sedimento urinario sin hallazgos patológicos. ¿Qué más? Ahora les pregunto yo, ¿qué tipo de ira o insuficiencia renal agudo presenta este paciente? Primero vamos analizando. La hemoglobina está dentro de rangos normales. Si por ahí alguien pensaría, de repente es una enfermedad renal crónica, lo alejamos. Recuerden, y si hicieron la clase de enfermedad renal crónica, cronicidad nos habla de déficit de síntesis de la eritropoyetina y casi siempre los pacientes tienen anemia, una anemia normocítica, normocrónica. Entonces, en cronicidad va de la mano de anemia. Entonces, aquí no hay anemia. Pero sí hay una elevación de creatinina. Si el valor basal es 1, aquí está elevado casi al 300%. Entonces, definitivamente sí hay una falla renal aguda o una insuficiencia renal aguda, ¿no? La urea también está elevada. En cuanto a algún disturbio hidroelectrolítico, ¿el sodio está normal o está elevado? ¿O está disminuido? Está levemente disminuido. Recuerden que el valor normal de sodio es de 135 a 145. Entonces está un poquito disminuido. ¿El potasio está normal o está elevado o está disminuido? ¿Quién me dice? No sé si hayan hecho la clase, pero deben saberlo. ¿Potasio está normal? Está en el límite, doctora. Sí, está normal, está en el límite normal. Ahora algo que sí es nuevo, que supongo que es de esta clase o de repente ya lo han tocado, es la fracción de excreción del sodio, que es el porcentaje del sodio que es excretado, el porcentaje del sodio filtrado que es excretado. Recuerden que primero se filtra una cantidad de sodio. De ese sodio filtrado, el porcentaje que se excreta, ese es el FeNA, ¿no? Entonces vamos a ver más adelante que este FeNA nos va a servir para diferenciar entre una falla renal prerrenal de una falla renal intraparenquimal.
Entonces, cuando el FeNA es menor a 1%, nos habla de que es una falla renal de etiología prerrenal. Entonces, teniendo en cuenta el cuadro clínico, que es por deshidratación o hipovolemia, teniendo un FeNA que es concorde, ¿no? Que es menor a 1, es sí o sí una falla renal aguda prerrenal, ¿no? Ahora, si bien es cierto, aquí tenemos un sedimento urinario sin hallazgos patológicos, que puede ser, pero como vamos a ver más adelante, es a veces en el sedimento urinario de una falla renal aguda prerrenal podemos encontrar cilindros hialinos, ¿no? No siempre, pero es un hallazgo que suele encontrarse, ¿no? Pero el hecho de que no estén presentes no quiere decir que no pueda ser una falla renal aguda prerrenal. Entonces, teniendo en cuenta todos estos datos, yo ya sé mi diagnóstico. Algo más, yo ya sé entonces que es una falla renal aguda, ¿no? Prerrenal, y ya teniendo incluso el valor basal de creatinina y sabiendo que se ha elevado casi en el 300%, yo ya puedo hasta saber la severidad de la falla renal aguda. Como vamos a ver más adelante, hay una escala de clasificación de severidad. Podríamos encuadrarla en una falla renal aguda, AKIN 3, ¿no? Un grado 3, que es un grado severo, ¿no? En el que la creatinina eleva sus valores en más del 200%. En este caso está triplicando el valor, ¿no? Muy bien. Entonces, espero que este caso clínico, así de pequeñito, desdoblado, nos llega hasta saber, aparte de la etiología, el grado de severidad y cuál sería el manejo en este caso. ¿Qué se les ocurre? ¿Cómo trataríamos a este paciente? La hidratación. Hidratación. Recuerden que el pilar del manejo de la falla renal aguda, no, sea prerrenal, hidratar. Ah, doctora, creo que no la estamos escuchando bien. Ah, doctora, no, no la escuchamos. Ah, doctora, está con el micrófono apagado. Ah, ya, listo. Ahora sí.
Ya, a ver, ¿en qué nos quedamos? Ah, ya, luego del caso clínico. Sí me escucharon hasta el final del caso, ¿cierto? Luego del manejo. Mencionó doctora que se manejaba con hidratación y hasta ahí nada más nos quedamos. Uy, ya. Entonces, la conducta, ¿no? El manejo de cualquier tipo de falla renal aguda, sea prerrenal, renal o posrenal, es corregir la causa de fondo. En este caso, es la hidratación profusa. Recuerden que el paciente también viene con diarrea y vómitos. Es probable que sea de etiología infecciosa. Entonces, de repente, a pedirle un examen parasitológico o un coprocultivo. Y si lo ameritara, ¿no? Si fuera infeccioso o bacteriano, darle antibiótico terapia, ¿no? Y con ese tratamiento, obviamente, va a remitir la falla renal aguda, ¿no? Y es importantísimo actuar precozmente porque si no se actúa a brevedad, la falla renal aguda se va perpetuando y pasa a ser enfermedad renal aguda. Y cuando ya pasa el tiempo, ya empieza a pasar a ser ya enfermedad renal crónica, ¿no? Ya saben, a partir de cuándo se llama enfermedad renal crónica, cuando ya cuánto tiempo tiene que pasar. 3 meses. 3 meses, ¿no es cierto? Ya. Pero 3 meses y la tasa de filtración menor a 60, ¿no es cierto? Pero recuerden que podría ser que si no tratamos rápidamente una injuria renal aguda, no necesariamente la tasa puede estar debajo de 60. Puede ser que ya haya un daño incipiente que ya quede de repente con una tasa de 70 o 80, que no es normal, ¿no? Por eso es importantísimo tratar precozmente y primero diagnosticar esta entidad a brevedad, ¿no? Les comentaba, ¿no? A mis alumnos de que muchas veces nos fijamos en una creatinina. Por ejemplo, tiene 1.2, tiene 1.3 y lo catalogamos como algo normal, porque a veces eso está dentro de los rangos normales, pero no debe ser así. Siempre acostumbrémonos a revisar o a buscar los valores previos del paciente, es decir, sus valores basales, porque puede ser que un mes antes, 15 días antes o 2 meses antes, el paciente tenga una creatinina de base de repente de 0.6 y en este momento de su hospitalización esté cursando con 1.2. Entonces está duplicando su valor basal y eso no sería normal. Sería que en este momento está con una injuria renal aguda. Pero si tú piensas que ese 1.2 es su basal, dejas pasar esa injuria renal aguda. Entonces, cuando hagan su internado, échenle una miradita a las creatininas previas, por favor. Siguiente. Muy bien. En cuanto al concepto, ¿qué es la insuficiencia renal aguda o injuria renal aguda? ¿No? Es la pérdida brusca de la función renal en cuestión de horas o días, ¿no? Y que, como está remarcado en amarillito, conceptualmente es el aumento de la creatinina en más de 0.3 miligramos por decilitro en 48 horas o la disminución de la diuresis en menos de 0.5 mililitros por kilo por hora por más de 6 horas, ¿no? Ustedes saben que la diuresis normal es 0.5 mililitros por kilo por hora. Entonces, cuando esta diuresis es menor a lo esperado por más de 6 horas, ahí ya estamos hablando de una oliguria. Entonces, cuando esto es por más de 6 horas, entonces ya estamos pensando en una insuficiencia renal aguda. Lo que les comentaba, el cuadrito que está abajo es la clasificación de severidad.
Deben haber escuchado anteriormente, para clasificar la insuficiencia renal aguda, se utilizaba la escala de Rifle. Rifle es el acrónimo de Risk, Injury, Failure, Loss y End. Entonces, como end, la palabra end era de fin, end incluía cuando ya había cronicidad y cuando la tasa de filtración era ya muy baja y nos hablaba de cronicidad. Por ende, las nuevas guías, ni tan nuevas, o sea, ya de hace unos 5 años atrás, ya retiraron el uso de la escala Rifle para clasificar, ¿no?, la severidad en el uso de injuria renal aguda. O sea, Rifle ya no se usa para injuria renal aguda, ¿no? Entonces se usan estas dos escalas, ¿no?, que son Akin y Cadigo, ¿no?, en las que van a ver que son muy similares, ¿no? Y lo que se valora para la clasificación es el incremento de creatinina sérica y o la diuresis. Entonces, la mayor severidad es el grado 3 y la menor es, bueno, obviamente el grado o estadio 1. En el estadio 1, la creatinina va a elevar en mayor a 0.3 miligramos por decilitro o se va a elevar por 1.5. En el estadio 2, la creatinina duplica el valor inicial, ¿no? O sea, la creatinina por 2. O sea, un ejemplo práctico, si el paciente tiene 1 de creatinina, en el estadio 2, el paciente, su creatinina se eleva a 2. Y en el estadio 3, la creatinina triplica el valor. Si el paciente tiene 1, en el estadio 3 su creatinina se eleva a 3. O simplemente la creatinina es mayor a 4 miligramos por decilitro. Ahora, en cuanto a la diuresis, ¿no?, en el estadio 1, la diuresis es menor a 0.5 mililitros por kilo por hora durante 6 horas. En el estadio 2 es durante más tiempo, durante 12 horas. Y en el estadio 3 es durante un día o cuando hay presencia de anuria, ¿no?, durante más de 12 horas, ¿no? Entonces, si ven, es muy similar. Solo hay una ligera variación en cuanto a Cadigo en el tiempo de la diuresis, ¿no? En el 1 es de 6 a 12 horas, en el 2 es durante mayor o igual a 12 horas y en el 3 es mayor o igual a 24 horas, ¿no? O sea, es una ligera variación, pero en sí se parecen mucho, ¿no? Muy bien. Siguiente. En cuanto a la semiología, ¿no?, los signos y síntomas de la injuria renal aguda comunes van a ser obviamente una disminución de del volumen urinario, ¿no? Algunos pacientes van a tener oliguria y otros incluso van a ser anúricos. Generalmente los que van a venir con anuria van a ser los pacientes cuya etiología sea obstructiva, o sea, los pacientes que tengan ira porrenal. Por ejemplo, los pacientes que tienen una HBP van a llegar anúricos con un tremendo globo vesical y te van a decir que hace un día o día y medio no pueden orinar. Van a venir en anuria total, ¿no? En cambio, pacientes que de repente vienen por una ira prerrenal, deshidratados, con náuseas, con vómitos, ¿no? Ellos van a decir que no están orinando mucho, ¿no? O a veces también pueden llegar en anuria cuando están deshidratados severamente, ¿no? Pueden decir que no están orinando, obviamente, porque no tienen el volumen em, expandido, ¿no? Entonces no tienen de qué orinar, ¿no? Y en general los que tienen una lesión renal intraparenquimal, ellos todavía suelen orinar, ¿no?
A veces presentan sí una oliguria, ¿no? Pero anuria difícilmente. Entonces, los que más hacen anuria son los que tienen algún problema obstructivo. En cuanto a los edemas, obviamente los pacientes que vienen con anuria son los que tienen más el cuadro de edemas, pues porque están con una retención urinaria severa y entonces presentan edemas. También presentan edemas los pacientes cuya etiología es intrínseca o parenquimal. Como vamos a ver más adelante, una de las principales etiologías de la lesión renal aguda parenquimatosa o intrínseca son las glomerulopatías. Entonces, estos pacientes muchas veces van a tener algunos síndromes nefríticos o nefróticos que recién están empezando. Entonces, empiezan recién con una falla renal aguda. Entonces, estos pacientes pueden tener edemas, ¿no? Obviamente va a haber la presencia de náuseas, porque la elevación de la urea, ¿no? Va a provocar esta gastropatía urémica, ¿no? La urea va a provocar ello, la náusea, ¿no? La hiporexia. Te van a decir, no, tengo náuseas, no puedo comer porque tengo náusea. Esto por la urea elevada. Los signos de hipovolemia van a estar presentes en los pacientes cuya etiología sea prerrenal, ¿no? Si es un paciente que tiene una ira posrenal u obstructiva, no necesariamente tendría que tener mucosas orales secas. Entonces, es importante asociar la semiología a la etiología, ¿no? Por eso les decía, los signos comunes siempre van a ser sí o sí la oliguria, la anuria, la edema y las náuseas. Esos tres. También la confusión, sí, la somnolencia también y a veces la encefalopatía. ¿Por qué? Porque estos tres están asociados a la uremia. La urea puede provocarte la gastropatía urémica, que te provoca las náuseas y vómitos, y la encefalopatía urémica, ¿no? La confusión, el sopor, la tendencia al sueño y muchas veces la encefalopatía. Recuerden, en semiología de nefro habrán visto la esterixis o el tremor, que es un temblor espontáneo, ¿no? Que es por la acumulación de las toxinas. Entonces, incluso esta asterixis se ve más frecuentemente en los pacientes con injuria renal aguda, porque ellos no toleran la urea. En cambio, a veces los crónicos hacen más tolerancia y a veces no lo hacen tan notorio, ¿no? Entonces, esos sí son comunes. Pero los signos de hipovolemia, ¿no? Se van a presentar, ¿no? Siempre y cuando la etiología sea prerrenal. Si es intrínseca o posrenal, no necesariamente. ¿Ok? Siguiente. En cuanto a la clasificación de IRA, aquí tenemos el cuadrito, ¿no? Sabemos que puede ser prerrenal, intrínseca o intraparenquimal o parenquimatosa y posrenal. La más común y la más frecuente es la prerrenal, alrededor de un 60% de los casos, ¿no? Las principales etiologías son la hipovolemia, debida a un gasto cardíaco bajo, cuando hay un volumen circulante efectivo bajo, ¿no? Puede ser por una insuficiencia cardíaca, una insuficiencia hepática. Cuando hay fallo de la autorregulación renal, por el uso de AINES, por el uso de IECAS, de ARA2, que son fármacos que disminuyen la presión intraglomerular, ¿no? Y también está asociada al uso de la ciclosporina. También tenemos la intrínseca, que es el 35% de los casos. Como les dije, se puede afectar cualquier estructura del riñón, el glomérulo, ¿no? Por cualquier inflamación a nivel del glomérulo, ¿no? Las glomerulonefritis agudas.
o puede ser cualquier enfermedad del glomérulo que crónicamente recién esté empezando el daño, ¿no? También cuando se ven afectados los túbulos y el intersticio, cualquier enfermedad túbulo-intersticial que puede provocar isquemia, que puede provocar sepsis, infecciones, alergias, el uso de tóxicos, ¿no? De sustancias tóxicas que pueden ser endógenas, por ejemplo, la mioglobina, ¿no? En casos de hemólisis, en casos de rabdomiolisis, en los mielomas, los cristales, los uratos, hay la nefropatía por cristales. En el caso de sustancias exógenas, ¿no? Los pacientes que utilizan las soluciones de contraste, el cisplatino, los antibióticos como los aminoglicósidos, la anfotericina B, em, también las fluoroquinolonas, ¿no? Y también el daño a nivel vascular, ¿no? Por ejemplo, en patologías o enfermedades como las vasculitis, la hipertensión arterial maligna, las púrpuras trombóticas, trombocitopénicas, el síndrome urémico hemolítico, ¿no? Entonces, cualquier enfermedad que pueda dañar directamente alguna estructura del riñón puede provocar la falla renal intraparenquimal. Y la posrenal es la que en menor porcentaje de casos se presenta, ¿no? Y obviamente es cualquier condición que obstruya la salida normal de la orina y que va a provocar una obstrucción, ¿no? En el cuello vesical, puede ser, o en la uretra. También puede ser a nivel de la salida de la pelvis renal, puede ser bilateral, unilateral, no necesariamente es bilateral, ¿ya? Por eso a veces puede ser solo por un tumor, por un cálculo unilateral, puede ser por una tumoración que solo obstruye un lado, o puede ser por una tumoración que está más distal que obstruye ambos uréteres. Entonces, ahí es donde sí hay que hacer uso de más estudios imagenológicos. Siguiente. Entonces, primero vamos a hablar de la ira prerrenal. Entonces, en estos cuadritos están, bueno, las principales causas, ¿no? Cuando hay una hipovolemia verdadera, ¿no? Por ejemplo, la depleción directa del intravascular por hemorragias de cualquier índole, ¿no? Traumática, quirúrgica, pérdidas gastrointestinales, pérdidas renales, pérdidas cutáneas, redistribución a espacio intersticial, malnutrición, pancreatitis, peritonitis, obstrucción intestinal, también por vasoconstricción renal en el síndrome hepatorrenal, el uso de alfa-adrenérgicos en la sepsis, en la hipercalcemia, la hipovolemia efectiva en enfermedades cardíacas y pulmonares, en la insuficiencia cardíaca, en las arritmias, en el taponamiento pericárdico, en el síndrome nefrótico, el uso de fármacos antihipertensivos, el uso de la interleuquina 2, el interferón, en sepsis, en shock anafiláctico, en hipoxemia, entre otros, ¿no? También en la alteración de respuestas adaptativas renales, ¿no? Por ejemplo, el uso de los anticalcineurínicos, como son la ciclosporina, los AINES, ¿no? El uso de IECAS o ARA2 que provocan vasoconstricción de la arteriola eferente, los AINES que provocan la vasodilatación de la arteriola aferente, ¿no? Todo ello va a provocar la ira prerrenal. Siguiente. Y bueno, ya hemos dicho, ¿no? Que la ira prerrenal es la causa más frecuente de las tres que hemos hablado. Va a haber la disminución de la perfusión renal y esta ira prerrenal como un mecanismo compensatorio va a activar al SAR, al sistema renina, angiotensina, aldosterona, que va a provocar una disminución de la diuresis, con que porque con su mecanismo compensatorio va a tratar de retener líquido.
Entonces va a disminuir la diuresis y va a haber una orina más concentrada. Y el cuadro clínico típico, pues va a haber hipotensión, va a haber taquicardia, va a haber mucosas orales secas, náuseas y confusión. Ahí en la imagen que les puse era de un adulto mayor, que son los más predispuestos, ¿no?, a hacer este tipo de deshidrataciones o hacer este tipo de cuadro, ¿no? Son los más vulnerables. Entonces, que vemos que está haciendo un paseo y que de pronto con el calor se sofoca, se deshidrata, se desmaya y se queda ahí tirado. Entonces está deshidratado y si rápidamente nadie lo socorre, hasta puede morir. Entonces, en una ira prerrenal, la orina va a estar concentrada, ¿no? La osmolaridad va a ser mayor a 450 miliosmoles por kilo. El sodio urinario va a ser menor a 12 miliequivalentes por litro. Y recuerden, el FeNA va a ser menor al 1%. ¿Se acuerdan del caso clínico, no? El FeNA de ese pacientito era 0.5, ¿no? Entonces, cuando el FeNA menor a 1% es ira prerrenal. Y algo que podría agregar adelantándome, si le hago un sedimento urinario, el patólogo me enviaría que encuentra cilindros y alinos, ¿ya? Adelantándome a todo lo que es ira prerrenal. Siguiente. Ahora vamos a hablar de la ira parenquimatosa y obstructiva. Entonces, en la parenquimatosa, ya saben, cualquier causa que provoque daño a las estructuras del riñón, ¿no? Ya sea glomérulo, que ya saben, el glomérulo está formado por vasos sanguíneos, ¿no? Y también cualquier lesión o una noxa que pueda dañar a los túbulos renales, ¿no? Entonces puede ser alguna trombosis de la vena renal, alguna vasculitis que pueda dañar a cualquier vaso del riñón, alguna oclusión de la arteria renal, enfermedades de pequeño vaso, microangiopatías trombóticas, vasculitis de pequeño vaso, enfermedades propias del glomérulo, ¿no? Las nefritis lúpicas, las glomerulonefritis postestreptocócicas, las endocarditis infecciosas, toda la gama de glomerulonefritis que existe, membranosa, cambios mínimos, focalis segmentaria rápidamente progresiva, por IgA, por crioglobulinas, mesangiocapilar, por membrana basal glomerular. En cuanto a la afectación de los túbulos, ¿no? Isquemia, ¿no? Todo lo que provoca necrosis tubular aguda, ¿no? Isquemia, el uso de nefrotoxinas, la rhabdomiolisis que provoca el depósito de la mioglobina en estos túbulos renales, el uso de contraste, los contrastes yodados que se depositan en estos túbulos, los taponan y por ende luego pierden su función. Luego las nefritis intersticiales agudas, ¿no? Que están asociadas al uso de fármacos, ¿no? Las infecciones, enfermedades sistémicas. Luego la obstrucción intratubular por las nefropatías por cilindros de uratos, ¿no? El ácido úrico, ¿no? En pacientes que tienen gota, no crean que el ácido úrico solo se deposita en los dedos del pie, también se deposita como cristales en el riñón, tapona el riñón y hay una nefropatía por uratos y forman sus cilindros de ácido úrico. También fármacos, cristales y finalmente las iras obstructivas, ¿no? Que ya les dije, después del riñón, que tenemos que estas obstrucciones pueden ser a nivel de vejiga, tumores, litiasis, fibrosis retroperitoneal, necrosis papilar, ¿no? Cánceres, ¿no? Muy bien. Siguiente. Entonces, en cuanto a la ira parenquimal o intrínseca, ya hemos hablado en el cuadrito anterior todas las causas que pueden haber, que es una gama inmensa,
¿no? Para la ira intrínseca, ¿no? Entonces, sea cual sea el nivel de la lesión, lo que se va a provocar es de que no haya una correcta reabsorción y concentración urinaria. Como consecuencia, va a haber una orina diluida. ¿Cómo va a ser el cuadro clínico en una ira intrínseca o parenquimatosa? El cuadro clínico aquí va a ser con edemas, ¿no? A diferencia de la prerrenal donde yo no les mencioné edemas, aquí sí, porque como aquí se afecta netamente la estructura del glomérulo, de los túbulos, muchas veces se altera la membrana basal, ¿no? Así como hablábamos del síndrome nefrótico y todo, y muchas veces se asocia a enfermedades glomerulares. Entonces, muchas veces el paciente presenta edemas. Va a presentar fatiga, náuseas por la elevación de la urea, a veces hematuria, porque a veces se asocia a síndromes nefríticos, oliguria, ¿no? Disminución del volumen urinario. Y a veces el sedimento urinario es patológico. Si el patólogo te manda un sedimento urinario y tú quieres asociarlo a injuria renal aguda parenquimatosa, tendrías que encontrar cilindros granulosos. En la prerrenal que encontrábamos, hialinos, ¿no? En esta imagen que les pongo, si bien es cierto, se ven edemas, también veo lesiones en piel, ¿no? Como petequias, ¿no? Unas lesiones como pápulas rojizas. ¿Qué pensaría? Haciendo asociación clínica. Edemas, lesiones en piel, les ayudo. Y también el paciente tiene hematuria y también tiene hipertensión arterial, vasculitis. Entonces puede ser una vasculitis que recién está debutando con compromiso de piel y en este momento, digamos que anteayer estaba su función renal normal, todo bien, y recién está presentando edemas y recién está la creatinina elevándose. Entonces, es una vasculitis que está haciendo recién su compromiso renal y recién está con una falla renal aguda. Pero puede darse el caso que este paciente no le da la importancia debida a esta lesión. Como no le provoca dolor, deja pasar un mes. Como se hincha, va a la farmacia, le dicen toma furosemida, se deshincha, está tranquilo, como no le duele, pasan 6 meses y se hincha más y más y más y recién llega al hospital. Ya pasaron 8 meses desde que recién se empezó a hinchar y ahí llega con la creatinina, la urea elevada, recontrinchado, ahí ya sería completamente distinto. Ahí ya no sería una injuria renal aguda. Tengan la seguridad que ahí sería una injuria renal crónica y que ahí se agregaría algo más. Estoy segurísima que ahí se agregaría una anemia severa, porque ya pasó mucho tiempo y que silentemente el riñón se fue dañando, se fue dañando, se fue fibrosando, se fue esclerosando. Entonces, esa es la diferencia en captar o diagnosticar rápidamente el daño renal, las consecuencias que tiene en la cronicidad, ¿ya? Para que lo tengan en cuenta. Bueno, regresando. Entonces, en la ira intrínseca, la orina es diluida, la osmolaridad es menor a 350 osmoles por kilo, el sodio urinario es mayor a 20 miliequivalentes por litro y el FeNA es mayor a 1%. Entonces es al contrario de la ira prerrenal. Muy bien, siguiente.
Y finalmente, la ira posrenal, que es la pérdida brusca de la función renal debido a la obstrucción que impide el flujo de salida normal de la orina. En hombres, la etiología más frecuente y común es la hiperplasia benigna de próstata. Le sigue el cáncer de próstata o el cáncer de vejiga. En mujeres, el más común es el cáncer de cuello uterino. Le sigue la retroperitonitis fibrósica, el cáncer de vejiga y la vejiga neurogénica. Otras causas que también son muy comunes son los cálculos urinarios, el estrechamiento de los uréteres y otros tumores, ¿no? A veces el tumor ovárico, ¿no? También hay tumor de vagina, ¿no? Todos los tumores del área pélvica también pueden provocar una uropatía obstructiva, ¿ya? Pero los que les menciono son los más comunes. ¿Cuál es el cuadro clínico? Lo primero que van a encontrar es el globo vesical, como ven en la imagen. Es un paciente que viene así, tal cual, con un globo vesical inmenso y te menciona que hace 1 o 2 días no puede orinar y no puede orinar. Muchas veces se le intenta colocar una sonda Foley y la sonda Foley no pasa. No, se llama urología y la sonda nada, no se puede. Entonces la obstrucción es inmensa, a tal punto que o tienen que colocarle un catéter doble J o pigtail, o si no una talla vesical, o si no una nefrostomía. Todo dependerá de a qué nivel está la obstrucción. La decisión la toma el urólogo, ¿no? Entonces, en el cuadro clínico encontramos globo vesical, que es palpable, dolor lumbar, oliguria o anuria, edemas también, fatiga, náuseas, y en esta ira es más notorio a veces la encefalopatía urémica, ¿no? En la ira posrenal es donde más rápido se eleva la creatinina y la urea, más rápido. Y obviamente si se eleva más rápido y los valores son muchísimo más altos, entonces estos pacientes son los que más rápido hacen las complicaciones de la uremia, ¿no? La encefalopatía urémica, la gastropatía urémica, ¿no? Y en cuanto a la osmolaridad urinaria y el FENA, pues estos suelen ser altos como un mecanismo compensatorio a la obstrucción. Siguiente. En cuanto al diagnóstico, laboratorialmente ya saben, creatinina sérica, urea sérica, que deben estar elevadas, ¿no? Haga y electrolitos, ¿no? Para ver si hay algún disturbio de medio interno o hidroelectrolítico, ¿no? Que pueden darse o no. También los electrolitos en orina, porque nos van a servir justamente para poder diferenciar. Primero, para sacar la fórmula del FENA, necesito el sodio urinario. Entonces, para eso los necesitamos, ¿no? Y para poder con eso poder discernir si es una falla renal prerrenal o intraparenquimal. También es importante el sedimento urinario para saber la densidad urinaria, para ver si es que hay hematíes, para ver si también hay alguna infección urinaria, ¿no? Que está sobreagregada, y si es que hay algún cilindro, ¿no? Que también nos apoya el diagnóstico de alguna injuria renal aguda, porque les había comentado que los cilindros hialinos son patognomónicos de la insuficiencia renal aguda prerrenal y los cilindros granulosos son de la injuria renal aguda parenquimatosa, ¿ya? Y eso siempre se pregunta de examen, por eso les he puesto las figuritas. Y otra prueba que se utiliza mucho y que también siempre es preguntada es la fracción de excreción de sodio. ¿Ya? Muy bien. Siguiente. Imagenológicamente, la prueba más importante y en general la que ustedes deben solicitar como médicos generales es netamente la ecografía renal.
que va a servir para ver el tamaño del riñón, la diferenciación del riñón, si se ven bien sus estructuras, ¿no? Si se diferencia la corteza de la médula, ver si hay alguna obstrucción, ¿no? ¿Cómo vería yo la obstrucción? Sinónimo de obstrucción, la presencia de hidronefrosis. Como ven en la imagen derecha, ahí se ve esa mancha negruzca justo donde está poniendo el puntero su compañero, es la hidronefrosis, ¿no? Que es la orina. La orina que no puede salir y retrógradamente está regresando al riñón. Entonces ese riñón se hace más grande, más rechoncho, a expensas de orina que está regresando al riñón. Y si pronto no se desobstruye, incluso es un caldo de cultivo y los pacientes, aparte de tener la uropatía obstructiva, hacen un cuadro séptico, hacen una urosepsis, ¿no? Entonces ahí claramente se ve el riñón grandote y se ve la hidronefrosis. Entonces la hidronefrosis ahí nos muestra que hay una obstrucción. Y en la otra imagen se ve la sombra acústica de la litiasis. Siempre que pensamos en litiasis, para corroborarlo, tenemos que buscar esa sombra acústica que se ve, ¿no? Entonces, cuando pensamos en litiasis, bueno, eso es también, pero las litiasis les comento que no hacen un cuadro así muy llamativo de uropatía obstructiva. Tendría que ser un lito muy grande y un lito que se encuentre pues enclavado en uréter, ¿no? Como que no deje salir la orina, como para que realmente dé el cuadro de injuria renal aguda. Tendría que ser muy grande, ¿no? Raramente las litiasis te dan así una injuria renal aguda, ¿no? Sí hay casos, ¿no? Pero tendría que ser como que realmente obstruya la salida de la orina. En cualquiera de los dos casos, quien va a manejar, ¿no? Quien va a desobstruir la vía urinaria es el urólogo. Entonces nosotros interconsultamos al urólogo para que se encargue de ver cómo va a ser el manejo, ¿no? de estas patologías. Siguiente. Y aquí hay un cuadrito, ¿no? De diagnóstico diferencial de injuria renal prerrenal y parenquimal, ¿no? De acuerdo a estos parámetros, ¿no? De sodio urinario, del FENA, de la falla renal, del porcentaje de falla renal, ¿no? De los cilindros que les comenté, hialinos, los que dice pigmentados, es pigmentados o granulosos, ¿no? Celulares. Entonces ese cuadrito es importante. Los datos más importantes de ese cuadrito no se olviden que es la osmolaridad urinaria, el FENA, ¿no? Que es muy preguntado, los cilindritos. Esos tres datos son los más importantes. Y en la parte inferior está cómo se halla el FENA, ¿no? Que es sodio urinario por creatinina sérica entre sodio sérico por creatinina urinaria por 100. Y el índice de falla renal, que es igual a creatinina sérica por sodio urinario entre creatinina urinaria, ¿no? Entonces, esto nos permite hacer una diferenciación entre injuria renal aguda, perdón, entre injuria renal aguda prerrenal de la intraparenquimal. En la posrenal ya saben ustedes que no, en la posrenal ya saben que netamente es un tema obstructivo. Siguiente. Acá hay un algoritmo, ¿no? De cómo hacemos el diagnóstico de la injuria renal aguda. Primero, básico, una anamnesis y un examen físico detallado, ¿no? Preguntar siempre antecedentes, ¿no? El uso de algún diurético, medicamentos tóxicos, algún procedimiento invasivo, el uso de sustancias de contraste,
consumo excesivo de AINES, IECAS, ARA2, antibióticos como aminoglicósidos, fluoroquinolonas, ¿no? Se pregunta eso, ¿no? Posterior a ello, se hace la exploración buscando signos de deshidratación, preguntar acerca de náuseas, vómitos, presencia o ausencia de edemas, ¿no? Y luego se pide la analítica básica. Urea, creatinina, AG, electrolitos, examen completo de orina, que incluye sedimento urinario y su tira reactiva, ¿no? Luego los electrolitos en orina para poder sacar la fórmula del FENA y ecografía renal. Es lo básico. Luego de ello ya nosotros sabemos si es una ira prerrenal, parenquimatosa u obstructiva. Si es prerrenal, ¿no? Entonces ahí ya sabemos, ¿no? Tiene que tener toda la clínica de hipovolemia, un FENA menor a 1, un índice de falla renal menor a 1, un sedimento normal y en el que puede haber cilindros y alinos. Y bueno, tiene que haber una adecuada respuesta a la corrección hemodinámica, ¿no? A la administración de suero, de cloruro, ¿no? De poligelina. Si es un paciente que viene después de un accidente de tránsito, que tiene una hemoglobina en 4, si le administras 5 paquetes globulares, ya con eso mejora, ¿no? Etc. Ahora, si es parenquimatoso, puede ser que esté recibiendo algún nefrotóxico, que tenga alguna enfermedad, por ejemplo, una vasculitis, ¿no? Etc. ¿Qué encuentro? Encuentro un FENA mayor a 1, un índice de falla renal mayor a 1. En el sedimento que encuentro, cilindros granulosos, ¿no? Y obviamente no va a haber respuesta a la hidratación. Tengo que corregir, ¿no? La causa de fondo, ¿no? Si es vasculitis, tendré que darle tratamiento para vasculitis. Si está intoxicado por un fármaco, tendré que darle el antídoto del fármaco. Si es que está séptico por X motivo, tendré que tratar esa sepsis. Aunque la sepsis está enmarcada también como está dentro de las causas de falla prerrenal, cuando ya pasa cierto tiempo, una falla prerrenal se convierte en necrosis tubular aguda y pasa a ser falla parenquimatosa. Entonces también hay que tener en cuenta el tiempo, ¿no? Pero en sí no hay una respuesta, ¿no? Con simplemente la hidratación o la corrección hemodinámica. Y finalmente, cuando es una ira obstructiva, ¿no? Hay anuria, el globo vesical, ¿no? Y se ve claramente la hidronefrosis, ¿no? En la ecografía, ¿no? Luego que desobstruimos, ¿no? El urólogo le coloca el pigtail, la talla vesical, ¿no? Lo que fuere. Se ve un sedimento con hematuria, con piuria, muchas veces con infección, una infección severa incluso, ¿no? Y mejora cuando se desobstruye. A los 2 o 3 días que se desobstruye, la creatinina y la urea mágicamente bajan. Incluso creatininas desde 18 suelen bajar hasta 2 o hasta 1. Así es, solo desobstruyendo vía urinaria, ¿no? En los casos, como les había dicho, del patrón obstructivo, ¿no? Es en los que sí, urología sí tiene que pedir a veces para el manejo, ¿no? Para la reparación, para desobstruir la vía urinaria, tiene que pedir tomografía, uroten, a veces resonancia, ¿no? Dependiendo del procedimiento que tenga que hacer. Y en el caso de una ira intraparenquimatosa, si por ejemplo yo tengo en mente de que esta injuria renal aguda se debe a un síndrome nefrítico que tengo que estudiar, que no tengo la etiología, muchas veces tengo que hacerle una biopsia renal, ¿no? Para saber la causa y poder ayudar al paciente y curar esa falla renal aguda corrigiendo la causa de fondo. Siguiente.
En el tratamiento, primero el tratamiento general, el tratamiento de soporte, ¿no? Va a ser el balance de fluidos, ¿no? Va a ser, si es una prerrenal, pues será hidratar bien al paciente. En general, sea prerrenal, renal o posrenal, va a ser un balance, mantener un balance neutro, ¿no? Tampoco sobrehidratar al paciente, ni tampoco mantenerlo con un balance negativo, ¿no? Tiene que ser un balance equilibrado, no irnos al otro extremo. La dieta. Si es un paciente que está con urea elevada, ¿no? Y ustedes saben que la urea es producto de la degradación de las proteínas, en ese momento tenemos que darle una dieta baja en proteínas para evitar que se siga sintetizando más urea en el hígado. Una dieta baja en proteínas. Si es que este paciente está presentando en ese momento un disturbio del medio interno, una hipercalemia, tendré que darle el manejo de la hipercalemia, que ustedes ya saben que es a la cabeza gluconato de calcio, le puedo dar diurético, le puedo dar solución polarizante, ¿no? Nebulizaciones con salbutamol. Si es que el paciente presentara acidosis metabólica, dependiendo del valor de bicarbonato, le puedo dar bicarbonato de sodio endovenoso. Si presentara una hiponatremia marcada, ¿no? Ya manejo la hiponatremia, ¿no? Dependiendo si es que concomitantemente se presentara un trastorno hidroelectrolítico. Pero si no, no tengo por qué corregirlo, obviamente. Lo que sí es importante es, si es que el paciente está en falla renal aguda, tengo que ajustar la dosis de los antibióticos que está usando. Si en ese momento a la vez está presentando una neumonía o una infección urinaria, tengo que ajustar los medicamentos. Todos los medicamentos tienen un ajuste de acuerdo a la función renal. Entonces tengo que ajustar la dosis, ya sea al 50% de la dosis, al 30%, no le puedo dar la dosis plena, porque en ese momento el riñón está lesionado, no está funcionando al 100%. Luego, debo evitar sustancias tóxicas, ¿no? Incluso debo evitar el uso de antibióticos tóxicos. Ya saben cuáles son a la cabeza, ¿no? Los aminoglicósidos y las fluoroquinolonas. Debo evitar usar sustancias de contraste, ¿no? Gadolinio, yodo, evitar AINES, evitar IECAS, evitar ARA2, ¿no? Y si es que el paciente no responde a mi tratamiento inicial, muchas veces se da terapia de soporte con terapia dialítica, ¿no? Eso dependerá de la decisión del nefrólogo. Siguiente. Y en cuanto al tratamiento etiológico, va a depender. Si es una ira prerrenal, hay que mejorar el volumen circulante efectivo y el gasto cardíaco. Básicamente, rehidratación intensiva, cardiotónicos, ¿no? Hidratar. En la prerrenal, hidratar. No solo con cloruro, puede ser con poligelina. Si está anémico porque perdió sangre en un accidente automovilístico, pues pasarle paquetes globulares, ¿no? Todo lo que mejore el volumen circulante efectivo de acuerdo a la necesidad del paciente. Si es una ira parenquimatosa, como les dije, ver la causa. Si es que está intoxicado por algún nefrotóxico, que puede ser, si es que de repente se le expuso a una resonancia magnética con contraste, con gadolinio, una cantidad excesiva, y hizo su injuria renal aguda parenquimatosa, ahí sí valdría la pena hidratar bastante al paciente para tratar de eliminar el gadolinio. Por eso se dice en sí manejar la causa de fondo. Pero ¿qué tal si es una ira parenquimatosa que es por una nefritis lúpica o por una vasculitis que recién está debutando, que de repente tiene compromiso dérmico, pero recién una jovencita notó que se le está hinchando el tobillo y le han aparecido unas úlceras en la boca, pero como ella se asustó, rápidamente fue al hospital. Y gracias a Dios fue al hospital y se notó que el sedimento urinario era patológico y en su examen de orina se encontró
cilindros granulosos y se encontró hematuria y se encontró proteínas una cruz y la creatinina de su basal subió a 0.5 en 24 horas, entonces es una injuria renal aguda. Y si yo pienso que es por una causa glomerular, pues ni vuelta a quedar. La programo para una biopsia renal, para saber cuál es la causa y tratarla. Por eso les puse la imagen de la biopsia, porque generalmente la ira parenquimatosa es por algún daño renal, de cualquier daño, de cualquier causa, que dañe al glomérulo, que dañe al túbulo, ¿no? O cualquier noxa, ¿no? Para que se acuerden, les puse por eso la biopsia. Y en la posrenal, pues obviamente, el tratamiento es sondaje vesical, talla vesical, el catéter Pigtail o doble J o la nefrostomía. Eso dependerá de a qué nivel está la obstrucción y quién lo realizará, el urólogo, ¿no? Y ahí está la imagen de la nefrostomía, ¿no? Es un catéter que va directamente al riñón, ¿no? Percutáneamente el urólogo coloca un catéter directo al riñón y por ahí la orina sale directamente a una bolsita. Siguiente. Y finalmente un test de cierre. Así que chicos, atentos. ¿Cuál es la definición de insuficiencia renal aguda? ¿Quién me dice? La pérdida aorta de función renal en horas o días. Muy bien. Pero ¿en cuánto? Les remarqué en amarillito. 48 horas. Ya, pero ¿en cuánto? ¿En cuánto tiene que subir la CREA? En 0.3. 0.3. Muy bien. Ya. A ver, un paciente con hipovolemia, mucosas orales secas, un FeNA menor a 1. Ya, ¿qué diagnóstico tiene? Lesión renal aguda prerrenal. Prerrenal, facilito. Muy bien. ¿Qué estudio utilizamos para identificar una causa obstructiva de injuria renal aguda? Les he puesto su foto, que se vea rechoncho. Ecografía renal. ¿Qué se ve? ¿Qué se ve en el obstructivo? ¿Qué se ve? Hidronefrosis. Hidronefrosis, no se olviden. ¿Y qué es la hidronefrosis? Literal es orina, orina que está retrocediendo, retrógradamente está ahí. Ya, muy bien. En necrosis tubular aguda, ¿no? Daño intraparenquimal, ¿qué hallazgo esperas encontrar en el sedimento urinario? ¿Qué cilindro encuentras? Intraparenquimal. Granuloso, pigmentados. Granuloso, granuloso. ¿Y en el prerrenal? Hialino. Hialinos. Hialino. Eso siempre es pregunta de examen, chicos. Bueno, no sé si les tomen ahora, pero siempre es. ¿Cuál es la principal etiología de injuria renal posrenal en mujeres? Cáncer de cuello uterino. De cuello uterino, sí. ¿Y en varones? Hiperplasia de próstata. Ajá, sí. Hiperplasia de próstata. Más que cáncer de próstata, hiperplasia de próstata a la cabeza. ¿Cuál es el tratamiento de injuria renal aguda prerrenal? Hidratación. Hidratación. Corregir la hipovolemia. Muy bien, chicos. Espero que hayan aprendido algo hoy día. Al menos ya tienen más claro el panorama. Espero. Conceptos clave. Función de la diuresis en horas a días. Insuficiencia renal aguda se clasifica en prerrenal, intrínseca y posrenal. Actuar temprano evita la progresión a falla renal crónica.
El pilar del tratamiento es manejar siempre la causa subyacente. Puede ser prevenible y reversible y tiene una alta incidencia hospitalaria. Muy bien, chicos. Gracias. Suerte en su examen. Nos vemos en una próxima oportunidad. Chao, chicos. Gracias, doctora. Muchas gracias, doctora. Buenas